¿Y si te dijera que uno de los concilios más importantes del cristianismo no unió la fe, sino que la fracturó para siempre? En el año 451, en Calcedonia, la Iglesia tomó una decisión que cambiaría el destino espiritual de millones: definir quién era realmente Jesús. Pero esta no fue una simple discusión teológica. Fue una batalla por el poder, una censura masiva de voces cristianas antiguas y el inicio de un cisma que aún hoy divide Oriente y Occidente. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en ese concilio no solo reescribió la doctrina, reescribió la historia de la fe. ¿Cómo se inicia una de las mayores divisiones de la historia cristiana? Todo comenzó con una pregunta aparentemente simple: ¿quién era realmente Jesús de Nazaret? Para los primeros cristianos, responder a esta pregunta no era un mero ejercicio intelectual, sino el fundamento mismo de su fe. En el año 325, el emperador Constantino había convocado el Concilio de Nicea para resolver una controversia sobre la divinidad de Cristo. Allí se estableció que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, homoousios, rechazando las enseñanzas de Arrio, quien consideraba a Cristo como una criatura divina, pero inferior a Dios Padre. Esta primera gran censura marcó el tono para los debates futuros. El poder imperial determinaría qué versión del cristianismo prevalecería. Pero resolver una controversia a menudo significa sembrar las semillas de la siguiente. Mientras el debate sobre la divinidad de Cristo se calmaba, surgía una nueva pregunta: si Jesús era plenamente divino, ¿cómo se relacionaba esta divinidad con su humanidad? En las escuelas teológicas del Imperio Romano de Oriente, dos enfoques comenzaron a cristalizarse. En Alejandría, ciudad cosmopolita del norte de Egipto, famosa por su biblioteca y tradición filosófica, se enfatizaba la unidad de Cristo y su naturaleza divina. Los teólogos alejandrinos, imbuidos de platonismo, insistían en que el Logos divino había asumido la carne humana de manera tan completa que dominaba cualquier distinción. Para ellos, separar demasiado las naturalezas divina y humana amenazaba la realidad de la salvación. A unos 800 kilómetros al noreste, en Antioquía, florecía una escuela de pensamiento muy diferente. Influenciados por un enfoque más literal de las Escrituras y una visión más aristotélica, los teólogos antioquenos subrayaban la humanidad completa de Cristo. Les preocupaba que un énfasis excesivo en su divinidad pudiera oscurecer la realidad de su experiencia humana, incluyendo sus sufrimientos y tentaciones. Estas diferencias no eran meramente académicas, reflejaban distintas mentalidades culturales y lingüísticas. Alejandría era predominantemente griega en su pensamiento, mientras que Antioquía tenía fuertes influencias semíticas. Lo que, para unos, era precisión teológica, para otros, era distorsión de la verdad revelada. El conflicto entre estas escuelas estalló abiertamente en el año 428, cuando Nestorio, un monje formado en la tradición antioquena, fue nombrado patriarca de Constantinopla. Nestorio cuestionó públicamente el uso del término Theotokos, Madre de Dios, para referirse a María, argumentando que sería más preciso llamarla Christotokos, Madre de Cristo. Lo que podría parecer un matiz terminológico desató una tormenta. Para Cirilo, el poderoso patriarca de Alejandría, esto era una herejía que amenazaba la unidad de Cristo. Cirilo movilizó todos sus recursos, teológicos, políticos y económicos, para enfrentarse a Nestorio. Tras una intensa campaña, logró que se convocara el Concilio de Éfeso en 431, donde Nestorio fue condenado y depuesto en un procedimiento que muchos consideraron irregular. La victoria de Cirilo en Éfeso representó un triunfo para la teología alejandrina.
pero dejó un amargo resentimiento entre los seguidores de la escuela antioquena. Entre los más afectados por esta controversia estaba Eutiques, un anciano archimandrita, superior monástico de Constantinopla y fervoroso opositor de Nestorio. En su celo por defender la unidad de Cristo contra cualquier división que recordara a Nestorio, Eutiques comenzó a propagar una doctrina que pronto generaría una nueva crisis. Afirmaba que después de la encarnación, Cristo tenía una sola naturaleza, monos physis, de donde viene monofisismo. Para Eutiques, la humanidad de Cristo había sido absorbida por su divinidad como una gota de miel en el océano. Esta posición, que parecía negar la plena humanidad de Cristo, pronto encendería una controversia aún mayor que la que pretendía resolver. ¿Qué ocurre cuando un monje anciano y respetado cruza la línea de la ortodoxia establecida? En noviembre del año 448, Eutiques fue convocado ante un sínodo local en Constantinopla, presidido por el patriarca Flaviano. Aunque inicialmente se resistió a comparecer alegando su avanzada edad y su voto de no abandonar su monasterio, finalmente Eutiques se presentó escoltado por monjes leales y oficiales imperiales, un indicio del poder político que había acumulado como padrino espiritual del influyente eunuco Crisafio, favorito del emperador Teodosio II. Durante el interrogatorio, Eutiques se negó a reconocer que Cristo era de la misma sustancia que nosotros en su humanidad y a admitir las dos naturalezas después de la encarnación. Sus respuestas evasivas y confusas llevaron al sínodo a condenarlo por herejía, deponerlo de su cargo y excomulgarlo. Lejos de aceptar este veredicto, Eutiques movilizó sus poderosas conexiones. A través de Crisafio, apeló al emperador Teodosio, mientras simultáneamente enviaba cartas al Papa León I en Roma y a otros obispos influyentes, presentándose como víctima de una persecución nestoriana. En Roma, León decidió investigar el asunto y, el 13 de junio de 449, envió una carta a Flaviano conocida como el Tomo de León, donde exponía con claridad la doctrina de las dos naturalezas en una persona. Este documento, escrito en un latín elegante y preciso, establecía que Cristo era una persona con dos naturalezas distintas pero inseparables, que actuaban en perfecta armonía sin confusión ni división. El Tomo de León estaba destinado a convertirse en uno de los documentos teológicos más influyentes de la historia cristiana. Pero su impacto inmediato quedó eclipsado por los dramáticos acontecimientos que siguieron. Mientras tanto, en Constantinopla, Crisafio y Eutiques habían convencido al emperador para convocar un nuevo concilio que revisara el caso. Teodosio II ordenó que se celebrara en Éfeso en agosto de 449 y nombró a Dioscoro, el sucesor de Cirilo, como patriarca de Alejandría y firme defensor de la cristología alejandrina, como presidente del concilio. Desde el principio, este sínodo estuvo marcado por irregularidades. Dioscoro llegó acompañado por una multitud de monjes egipcios fanáticos dispuestos a intimidar a cualquier opositor. Se prohibió leer el Tomo de León. Los representantes del Papa fueron marginados y se impidió hablar a los obispos que habían participado en la condena de Eutiques. Cuando algunos intentaron protestar, los soldados y monjes invadieron la asamblea. En este ambiente de intimidación, Eutiques fue rehabilitado, mientras que Flaviano y otros obispos fueron depuestos. Según testimonios posteriores, Flaviano fue físicamente agredido durante el concilio y murió poco después debido a las heridas recibidas, convirtiéndose en mártir para los defensores de la doctrina de las dos naturalezas. La noticia de estos acontecimientos llegó a Roma, provocando la indignación del Papa León,
quien inmediatamente denunció la reunión como un latrocinium, latrocinio o robo, nombre con el que pasaría a la historia, el latrocinio de Éfeso. En una serie de cartas, León urgió al emperador Teodosio II a convocar un nuevo concilio en Italia para reparar el daño causado. Sin embargo, el emperador, influenciado por Crisafio y simpatizante de la posición monofisita, se negó. La Iglesia se encontraba ahora en una crisis profunda. Oriente y Occidente estaban divididos. Obispos ortodoxos habían sido depuestos y reemplazados por monofisitas, y la violencia amenazaba con extenderse. El latrocinio de Éfeso no solo había creado una crisis teológica, sino también eclesiástica y política que amenazaba la unidad del imperio y de la Iglesia. La tensión era tal que muchos temían un cisma permanente entre las iglesias de Oriente y Occidente. Mientras la situación parecía estancada, con Teodosio II firmemente respaldando las decisiones del Concilio de Éfeso de 449, eventos inesperados cambiarían dramáticamente el curso de la historia. El clima político en Constantinopla era volátil, con facciones rivales compitiendo por el poder en la corte imperial. Los defensores de las dos naturalezas, liderados por la hermana del emperador, Pulqueria, quien había sido marginada por la influencia de Crisafio, esperaban una oportunidad para revertir la situación. La tensión en las ciudades del imperio era palpable. En las calles de Constantinopla y Alejandría, los debates teológicos no se limitaban a los círculos eclesiásticos, sino que dividían a la población, a veces violentamente. Monjes radicales se enfrentaban a la Guardia Imperial, panfletos teológicos circulaban entre los mercaderes y la población común tomaba partido en una controversia que, aunque técnicamente compleja, se había convertido en una cuestión de identidad cultural y religiosa. El Imperio Romano de Oriente se encontraba al borde de una crisis que amenazaba con desgarrar su tejido social, mientras todos esperaban el próximo movimiento en este peligroso juego de ajedrez teológico y político. ¿Puede la muerte repentina de un hombre cambiar el curso de la historia religiosa? El 28 de julio del año 450, mientras cabalgaba cerca de Constantinopla, el emperador Teodosio II cayó de su caballo durante una cacería. Lo que parecía un accidente menor resultó fatal. El emperador murió poco después debido a las heridas sufridas a la edad de 49 años. Su muerte inesperada creó un vacío de poder que alteraría drásticamente el equilibrio religioso del imperio. Teodosio no dejaba herederos varones, y de repente su hermana mayor Pulqueria, quien había sido marginada de la corte por su oposición a Eutiques y Crisafio, se convirtió en la figura clave para la sucesión imperial. Educada en la tradición romana y profundamente religiosa, Pulqueria había hecho voto de virginidad dedicando su vida a la devoción cristiana. Sin embargo, comprendía perfectamente las realidades políticas del imperio. Una mujer sola no podría gobernar efectivamente el vasto territorio romano sin enfrentar oposición. En un movimiento que demostraba su astucia política, Pulqueria eligió como esposo a Marciano, un experimentado general de origen humilde pero reconocida integridad. Su matrimonio fue un acuerdo político. Ella mantendría su voto de virginidad y él obtendría la legitimidad imperial que necesitaba. La ceremonia se celebró apresuradamente, apenas un mes después de la muerte de Teodosio. El mismo día de su coronación, Marciano ordenó la ejecución de Crisafio, el eunuco que había sido el principal apoyo de Eutiques en la corte. Este acto sangriento señalaba claramente que la política religiosa estaba a punto de dar un giro radical. Los partidarios del monofisismo, que hasta hace poco gozaban del favor imperial, ahora contemplaban con temor el nuevo panorama político. Mientras tanto,
En monasterios y parroquias de todo el imperio, los defensores de la doctrina de las dos naturalezas, silenciados durante el latrocinio de Éfeso, comenzaban a alzar nuevamente sus voces. La nueva pareja imperial no perdió tiempo en contactar con Roma. Pulqueria, quien había mantenido correspondencia secreta con el Papa León, incluso durante los años difíciles del reinado de su hermano, ahora podía hacerlo abiertamente. Marciano envió una carta al pontífice expresando su deseo de convocar un nuevo concilio para resolver la crisis religiosa y pidiendo la orientación de Roma. León, quien llevaba 2 años denunciando los abusos del latrocinio de Éfeso, inicialmente sugirió que el concilio se celebrara en Italia, donde él podría presidirlo personalmente. Sin embargo, la inestable situación en Occidente, amenazado por las invasiones de Atila y los hunos, hacía imposible este plan. Tras un intercambio de cartas, se acordó convocar el concilio en territorio oriental, pero bajo principios aceptables para Roma. Se restauraría a los obispos injustamente depuestos, se reconocería la autoridad doctrinal del Tomo de León y se garantizaría un proceso justo. La elección de Calcedonia como sede del concilio no fue casual. Esta pequeña ciudad, situada justo al otro lado del Bósforo frente a Constantinopla, permitiría a Marciano supervisar personalmente las sesiones mientras atendía los asuntos del Estado. Además, su proximidad a la capital imperial, pero separada por el estrecho, dificultaría que los monjes radicales de Constantinopla interfirieran en las deliberaciones, como había ocurrido en Éfeso. La iglesia de Santa Eufemia, construida en el lugar donde supuestamente la santa había sufrido martirio, fue preparada para acoger la asamblea. Según la tradición local, la tumba de la mártir realizaba milagros anualmente cuando su sangre coagulada se licuaba, y los participantes esperaban que la santa intercediera por la unidad de la iglesia en este momento crítico. En los meses previos al concilio, los preparativos se aceleraron. Mensajeros imperiales recorrieron las provincias entregando las invitaciones oficiales a todos los metropolitanos, obispos principales de cada provincia, quienes debían asistir acompañados por algunos de sus sufragáneos. En Egipto, la situación era particularmente tensa. Dioscoro, el patriarca de Alejandría que había presidido el latrocinio de Éfeso, seguía en su cargo, pero con su poder seriamente amenazado. Los monjes egipcios, fervorosos defensores del monofisismo, organizaban protestas y amenazaban con disturbios si la doctrina de una sola naturaleza era cuestionada. En Siria y Palestina, las comunidades cristianas estaban divididas, con monjes y laicos a menudo apoyando el monofisismo, mientras el alto clero tendía a favorecer la doctrina de las dos naturalezas. Mientras los obispos preparaban sus argumentos teológicos y sus delegaciones, el mundo cristiano contenía la respiración. Lo que estaba en juego no era solo una fórmula teológica, sino la unidad misma de la Iglesia y con ella la estabilidad del imperio. El 8 de octubre del año 451, cuando los primeros obispos comenzaron a llegar a Calcedonia, pocos podían imaginar que estaban a punto de participar en uno de los concilios más decisivos de la historia cristiana, cuyos efectos reverberarían durante los siguientes 1500 años. ¿Cómo se determina la verdad cuando está en juego el destino del cristianismo? El 8 de octubre del año 451, la iglesia de Santa Eufemia en Calcedonia presentaba un espectáculo impresionante. Aproximadamente 520 obispos, vestidos con sus ornamentos litúrgicos, ocupaban los asientos dispuestos a lo largo de la nave central. Era la mayor reunión episcopal de la historia hasta ese momento. En el lado izquierdo se sentaban los legados papales, encabezados por Pascasino de Lilibeo y Juliano de Cos,
representando al Papa León I. En el lado derecho estaban los patriarcas orientales, entre ellos Anatolio de Constantinopla, Máximo de Antioquía y Juvenal de Jerusalén. Notablemente ausente entre los patriarcas estaba Dioscoro de Alejandría, quien tendría que enfrentar acusaciones por su conducta en el latrocinio de Éfeso. En el centro, sobre una tarima elevada, se había colocado un trono con los evangelios, simbolizando la presencia de Cristo presidiendo la asamblea. Frente a los obispos, una mesa acogía a los altos funcionarios imperiales que actuarían como moderadores de los debates. La primera sesión comenzó con un incidente dramático. Cuando Dioscoro intentó tomar asiento entre los obispos, los legados papales protestaron enérgicamente, declarando que un hombre acusado de crímenes contra la Iglesia no podía sentarse como juez. Los comisionados imperiales, mostrando su imparcialidad, ordenaron que Dioscoro se sentara en medio de la asamblea en posición de acusado. La tensión era palpable mientras se leían en voz alta las actas del latrocinio de Éfeso. Obispos que habían participado en aquella asamblea escuchaban ahora con vergüenza cómo se describían las irregularidades y la violencia que habían marcado aquel concilio. Cuando se mencionó cómo se había impedido la lectura del tomo de León, varios obispos orientales exclamaron: «Eso es falso, nadie escuchó el tomo, no se leyó, Dioscoro lo ocultó». Esteban, obispo de Éfeso, se levantó tembloroso para confesar: «Firmé en blanco, bajo amenazas. Había soldados con espadas y palos que nos obligaron». El segundo día del concilio se centró en el juicio formal a Dioscoro. Las acusaciones eran graves: haber rehabilitado a Eutiques sin un examen adecuado, haber silenciado a sus oponentes mediante violencia, haber excomulgado al Papa León sin autoridad para hacerlo y haber malversado fondos destinados a los pobres de Egipto. Dioscoro intentó defenderse argumentando que el concilio de Éfeso había sido convocado legítimamente por el emperador y que sus decisiones representaban el consenso de los obispos presentes. Sin embargo, su defensa se debilitó cuando varios obispos egipcios, antiguos aliados suyos, testificaron contra él, describiendo sus métodos autocráticos y la atmósfera de terror que había impuesto en Alejandría. El momento más dramático llegó cuando se leyó el testimonio de Flaviano, escrito poco antes de su muerte, en el que describía cómo había sido físicamente agredido durante el concilio. Muchos obispos lloraban mientras escuchaban las últimas palabras del patriarca martirizado. Tras 3 días de testimonios y deliberaciones, el concilio pronunció su veredicto. Dioscoro fue formalmente depuesto del patriarcado de Alejandría y excomulgado. La decisión no se basaba en sus posiciones teológicas, sino en su conducta y abusos de poder. Cuando se anunció la sentencia, se produjo un momento de tensión entre los obispos egipcios, quienes temían por su seguridad si regresaban a Alejandría sin haber defendido a su patriarca. Suplicaron al concilio: «Si regresamos a Egipto después de haber condenado a Dioscoro, nos matarán. Tened misericordia de nosotros». Esta reacción revelaba cuán profundamente la controversia teológica había dividido a las comunidades cristianas y cómo la resolución del concilio, lejos de resolver inmediatamente la crisis, podría intensificar los conflictos locales. Con Dioscoro depuesto, el concilio pudo abordar la cuestión central: la formulación de una definición de fe que resolviera la controversia sobre la naturaleza de Cristo. En la quinta sesión, el 22 de octubre, un comité redactor presentó un borrador que intentaba conciliar las posiciones alejandrina y antioquena. Sin embargo,
Este primer borrador fue criticado por los legados papales por no incorporar adecuadamente el lenguaje del Tomo de León. Tras intensos debates, se formó un nuevo comité que trabajó durante toda la noche para redactar una versión revisada. Al día siguiente, el documento resultante fue leído ante la asamblea plenaria. Comenzaba con una reafirmación de los credos de Nicea y Constantinopla, seguida por una aprobación de las cartas de Cirilo contra Nestorio y del Tomo de León. La parte central era una definición cristológica precisa que afirmaba que Cristo debe ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esta fórmula cuidadosamente equilibrada intentaba evitar tanto el error nestoriano, que parecía dividir a Cristo en dos personas, como el error monofisita, que parecía negar su plena humanidad. Cuando el patriarca Anatolio terminó de leer el documento, un silencio solemne llenó la iglesia, seguido por exclamaciones: «Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Pedro ha hablado por León, Cirilo lo enseñó así». La definición de Calcedonia acababa de nacer. ¿Cómo expresar en palabras humanas el misterio divino de la encarnación? Este era el desafío monumental que enfrentaban los padres conciliares reunidos en Calcedonia. El documento que elaboraron, conocido como la Definición de Calcedonia, sería recordado como una de las obras maestras de la teología cristiana, comparable en importancia al Credo niceno. Su redacción no fue tarea fácil. Representaba el esfuerzo por sintetizar décadas de reflexión teológica y reconciliar tradiciones que se habían desarrollado en contextos culturales y lingüísticos diferentes. El texto comienza reconociendo la autoridad de los concilios previos. Siguiendo a los santos padres, todos nosotros enseñamos unánimemente. Esta referencia a la tradición era fundamental para establecer la continuidad con la fe apostólica. Luego afirma la plena divinidad y humanidad de Cristo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. El corazón de la definición es su fórmula cristológica, expresada con precisión casi quirúrgica, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Estos cuatro adverbios negativos, en griego asikchitos, atreptos, adiairetos, achoristos, son cruciales para entender el equilibrio que buscaba el concilio. Los dos primeros, sin confusión, sin cambio, rechazaban la posición monofisita, que parecía mezclar o transformar las naturalezas divina y humana. Los dos últimos, sin división, sin separación, rechazaban cualquier interpretación nestoriana que pudiera sugerir una división en Cristo. La fórmula concluye afirmando que la propiedad de cada naturaleza se conserva y concurre en una persona y una hipóstasis. En otras palabras, Cristo es una única persona, pero en Él existen plenamente tanto la naturaleza divina como la humana, sin que una absorba o disminuya a la otra. Para comprender la importancia de esta definición, debemos considerar el contexto filosófico de la época. Los teólogos del siglo V utilizaban conceptos derivados de la filosofía griega, particularmente del platonismo y el aristotelismo, para articular verdades cristianas. Términos como naturaleza, physis, persona, prosopon e hipóstasis tenían significados técnicos que no siempre se traducían bien entre el griego y el latín, lo que contribuía a los malentendidos. Además, existían diferencias culturales significativas. La mentalidad alejandrina, influida por el platonismo, tendía a enfatizar la unidad y la trascendencia, mientras que la tradición antioquena
más cercana al aristotelismo, subrayaba la realidad concreta e histórica. La definición de Calcedonia logró un delicado equilibrio entre estas tendencias, utilizando el lenguaje filosófico de la época para expresar un misterio que, en última instancia, trasciende la comprensión humana. El impacto inmediato de la definición fue controversial. Para sus defensores, representaba una solución perfectamente equilibrada que preservaba tanto la unidad de Cristo como la integridad de sus naturalezas divina y humana. El patriarca Anatolio de Constantinopla la describió como un faro de ortodoxia que iluminará el camino de la Iglesia por generaciones. Los legados papales enviaron copias a Roma, donde León I la recibió con entusiasmo, reconociendo en ella la doctrina que había expresado en su tomo. Sin embargo, para los monofisitas, la definición parecía una traición a la cristología de Cirilo de Alejandría y un regreso encubierto al nestorianismo. El monje palestino Teodosio denunció que el concilio ha dividido a Cristo en dos, traicionando la verdadera fe. Estas reacciones divergentes revelaban que, lejos de resolver definitivamente la controversia cristológica, Calcedonia había establecido una línea divisoria que separaría a las iglesias cristianas durante siglos. La definición de Calcedonia debe entenderse no solo como un documento teológico, sino también como un acontecimiento histórico con profundas implicaciones culturales y políticas. Al adoptar una fórmula que intentaba mediar entre las tradiciones alejandrina y antioquena, el concilio reflejaba también la política imperial de Marciano, quien buscaba la reconciliación entre las provincias orientales y occidentales del imperio. Sin embargo, este compromiso no satisfizo a todos. Para muchos cristianos en Egipto, Siria y Armenia, cuyas identidades nacionales estaban comenzando a expresarse a través de formas distintivas de cristianismo, la definición calcedonia se percibió como una imposición extranjera alineada con los intereses imperiales bizantinos. Esta dimensión política de la controversia cristológica explica en parte por qué las divisiones que surgieron del Concilio de Calcedonia resultaron tan duraderas. No se trataba solo de teología abstracta, sino de identidades culturales, en formación. Como una cuestión aparentemente administrativa, desencadenó una lucha de poder que duraría siglos. Mientras los debates cristológicos ocupaban el centro de atención en Calcedonia, otra controversia se desarrollaba paralelamente, una que tendría consecuencias igualmente profundas para el futuro del cristianismo. El 31 de octubre del 451, cuando muchos obispos occidentales y los legados papales ya habían abandonado el concilio, creyendo que su trabajo estaba terminado, los obispos orientales celebraron una sesión adicional. En esta reunión, aprobaron el famoso Canon 28, un decreto que elevaba oficialmente el estatus del Patriarcado de Constantinopla, otorgándole privilegios iguales a los de la antigua Roma, y colocándolo en segundo lugar en la jerarquía eclesiástica, por encima de los antiguos patriarcados de Alejandría y Antioquía. La justificación ofrecida era significativa. La ciudad honrada con la presencia del emperador y del senado debe gozar de privilegios eclesiásticos similares a los de la ciudad imperial de Roma. Cuando los legados papales se enteraron de esta maniobra, regresaron apresuradamente al concilio y protestaron con vehemencia. Pascasino de Lilibeo argumentó que tal canon violaba los derechos tradicionales establecidos por el Concilio de Nicea, que había reconocido la primacía de Roma, Alejandría y Antioquía, basándose en su fundación apostólica. Los orientales respondieron que los tiempos habían cambiado. Constantinopla, la nueva Roma, era ahora el centro del imperio y merecía un reconocimiento eclesiástico acorde con su importancia política.
El debate revelaba una profunda diferencia en la concepción de la autoridad eclesiástica. Para Roma, la jerarquía de las sedes episcopales derivaba de su conexión con los apóstoles, particularmente Pedro y Pablo. Para los orientales, existía un paralelismo natural entre la estructura política y la eclesiástica. Estas visiones divergentes contenían las semillas del futuro cisma entre Oriente y Occidente. La noticia del Canon 28 llegó a Roma en diciembre del 451, provocando la indignación del Papa León I. En una serie de cartas dirigidas al emperador Marciano, a la emperatriz Pulqueria y al patriarca Anatolio, León rechazó categóricamente el canon, describiéndolo como una ambición desmesurada que viola los derechos establecidos por los Santos Padres. En su correspondencia, León distinguía cuidadosamente entre su aceptación de la definición cristológica de Calcedonia, que aprobaba plenamente, y su rechazo a los cánones disciplinarios, que consideraba contrarios a la tradición. Esta distinción tendría importantes consecuencias históricas. Mientras Occidente aceptaba Calcedonia como uno de los concilios ecuménicos definitorios, su recepción en Oriente estaba matizada por complejas consideraciones jurisdiccionales. El conflicto quedó temporalmente sin resolver. El emperador Marciano, deseoso de mantener la paz religiosa, evitó imponer el canon contra la voluntad de Roma, pero tampoco lo revocó oficialmente. Esta ambigüedad permitiría que las tensiones persistieran y resurgieran en futuros conflictos. El Canon 28 debe entenderse en el contexto de la evolución del sistema patriarcal en la Iglesia antigua. Originalmente, la organización eclesiástica seguía aproximadamente la estructura administrativa romana, con obispos metropolitanos supervisando provincias eclesiásticas. Gradualmente, algunas sedes adquirieron mayor autoridad, especialmente Roma en Occidente y Alejandría en Oriente. La fundación de Constantinopla como nueva capital imperial en 330 había alterado este equilibrio, creando una nueva sede episcopal que carecía de antigüedad apostólica, pero poseía enorme influencia política. El Concilio de Constantinopla, 381, ya había intentado otorgarle precedencia de honor después de Roma, pero este canon nunca fue aceptado formalmente por los papas. 70 años después, Calcedonia renovaba este esfuerzo en un momento en que Alejandría, tradicional rival de Constantinopla, estaba debilitada por la deposición de Dioscoro y la controversia monofisita. Para Anatolio, patriarca de Constantinopla, era una oportunidad de oro para consolidar la posición de su sede. Las implicaciones geopolíticas del Canon 28 fueron profundas y duraderas. Estableció un modelo de pentarquía, gobierno de los 5 patriarcados, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que caracterizaría la estructura de la Iglesia oriental durante siglos. Más significativamente, sembró las semillas de la rivalidad entre Roma y Constantinopla que culminaría en el Gran Cisma de 1054. La ambigüedad inherente a la expresión privilegios iguales suscitaría interminables debates. ¿Significaba igualdad jurisdiccional o meramente honorífica? ¿Podía Constantinopla, como Segunda Roma, reclamar autoridad sobre las iglesias orientales de manera similar a cómo Roma supervisaba las occidentales? Estas cuestiones quedaron sin resolver en Calcedonia, pero continuarían definiendo las relaciones entre Oriente y Occidente durante el siguiente milenio. Para la historia del cristianismo, el Canon 28 representa un momento decisivo en el que las dimensiones teológicas, culturales y políticas de la fe cristiana convergieron, revelando tensiones estructurales que trascienden las controversias doctrinales específicas del siglo V.
¿Cómo reacciona un pueblo cuando siente que su fe ha sido traicionada por quienes deberían protegerla? El 9 de noviembre del 451, mientras los obispos firmaban solemnemente la definición de Calcedonia y comenzaban a prepararse para regresar a sus diócesis, pocos podían imaginar la tormenta que se avecinaba. Las noticias del concilio viajaron rápidamente a través del imperio, provocando reacciones muy diferentes según las regiones. En Constantinopla y las provincias occidentales de Asia Menor, las decisiones fueron generalmente bien recibidas. En Roma, el Papa León celebraba la victoria doctrinal que representaba la definición, aunque seguía resistiéndose al Canon 28. Pero en Egipto, Siria y Palestina, territorios donde la influencia alejandrina era predominante, el rechazo fue inmediato y violento. El monje palestino Teodosio, quien había asistido al concilio como observador, regresó apresuradamente a Jerusalén y con una retórica inflamada denunció que los padres de Calcedonia han traicionado la verdadera fe y restaurado el nestorianismo. Sus palabras encontraron un público receptivo entre los numerosos monjes de los desiertos de Palestina. En Alejandría, la situación era particularmente explosiva. Cuando llegó la noticia de la deposición de Dioscoro, multitudes de monjes y laicos salieron a las calles protestando contra lo que percibían como una imposición imperial contra su tradición teológica. El emperador Marciano había nombrado a Proterio, un sacerdote moderado, como nuevo patriarca, pero grandes sectores del clero y el pueblo se negaron a reconocerlo. Las basílicas se convirtieron en escenarios de enfrentamientos violentos entre facciones rivales. Sermones apasionados denunciaban al concilio de los traidores. Circulaban panfletos que comparaban a Marciano con el emperador Juliano el Apóstata, quien había intentado restaurar el paganismo. La violencia alcanzó su punto culminante durante la Pascua del 457, cuando una multitud enfurecida asesinó a Proterio dentro de una iglesia, arrastró su cuerpo por las calles y lo quemó públicamente. Este acto brutal simbolizaba el rechazo absoluto de la autoridad imperial y conciliar, y marcaba el inicio de un cisma que dividiría a la iglesia egipcia durante siglos. En Siria, la resistencia adoptó formas más organizadas. Mientras las autoridades civiles y militares bizantinas imponían las decisiones de Calcedonia en las grandes ciudades como Antioquía, en las zonas rurales de habla siríaca, se desarrollaba una iglesia paralela fiel a la doctrina monofisita. El papel de los monjes fue crucial en este proceso. Figuras carismáticas como Barsumas y Filoxeno de Mabug recorrían aldeas y monasterios predicando contra la herejía de las dos naturalezas y organizando comunidades religiosas alternativas. Su mensaje encontraba resonancia no solo por razones teológicas, sino también culturales y políticas. Para muchos sirios, el rechazo a Calcedonia se convirtió en una forma de resistencia contra la helenización y el control imperial bizantino. La lengua siríaca, distinta del griego oficial del imperio, se convirtió en vehículo de una identidad cristiana alternativa, con sus propias tradiciones litúrgicas y teológicas. Mientras tanto, en Armenia, cuya iglesia gozaba de mayor autonomía por estar fuera de las fronteras imperiales, los obispos directamente se negaron a aceptar las decisiones de Calcedonia, estableciendo una tradición eclesiástica independiente que perdura hasta nuestros días. El vacío de liderazgo creado por el exilio de Dioscoro pronto fue llenado por nuevas figuras que emergieron como campeones de la causa monofisita. En Egipto, Timoteo el Huro, el gato, apodado así por su sigilo al visitar clandestinamente a sus seguidores, fue aclamado como verdadero patriarca por los anticalcedonianos, tras la muerte de Dioscoro en el exilio. En Antioquía, Pedro, el batanero,
Llamado así por su antiguo oficio, emergió como líder de la resistencia. Estos hombres operaban en una especie de clandestinidad eclesiástica, moviéndose secretamente entre comunidades, ordenando sacerdotes y obispos y manteniendo viva la tradición monofisita a pesar de la persecución imperial. Sus seguidores los veían como confesores de la verdadera fe, comparándolos con los mártires de las persecuciones paganas. Para las autoridades imperiales, eran agitadores sediciosos que amenazaban la unidad del imperio. Esta divergencia de perspectivas ilustra cómo la controversia calcedonia había trascendido el ámbito puramente teológico para convertirse en un conflicto sobre identidad, autoridad y resistencia cultural. La respuesta imperial a esta resistencia generalizada osciló entre la represión y el intento de conciliación. Marciano, firme defensor de Calcedonia, adoptó medidas severas contra los líderes monofisitas, desterrando a obispos rebeldes y utilizando tropas para imponer patriarcas calcedonianos en sedes reluctantes. Su sucesor, León I, 457-474, continuó esta política, emitiendo edictos que declaraban a los monofisitas como herejes y confiscaban propiedades eclesiásticas. Sin embargo, estos métodos represivos solo intensificaron la resistencia y crearon mártires para la causa monofisita. El testimonio de Juan Rufo, discípulo de Pedro el Ibérico, un noble georgiano convertido en monje anticalcedoniano, describe vívidamente las persecuciones. Soldados irrumpían en monasterios durante la noche, arrastrando a los monjes que confesaban una sola naturaleza. Algunos fueron azotados públicamente, otros enviados a minas. Muchos murieron por las privaciones del exilio. Estas narrativas de persecución fortalecían la determinación de los monofisitas y creaban una memoria histórica de sufrimiento que consolidaba su identidad como defensores de la verdadera fe contra la opresión imperial. ¿Es posible curar una herida tan profunda en el cuerpo de la Iglesia? Tras 2 décadas de conflicto abierto, resultaba evidente que la imposición forzosa de las decisiones de Calcedonia había fracasado. Las provincias orientales, especialmente Egipto y partes de Siria, permanecían firmemente monofisitas a pesar de las persecuciones y los cambios forzados de jerarquía. Esta resistencia no solo amenazaba la unidad religiosa, sino también la estabilidad política del imperio, debilitándolo frente a la creciente presión persa en sus fronteras orientales. En este contexto, el emperador Zenón, 474-491, aconsejado por el patriarca Acasio de Constantinopla, decidió intentar un enfoque conciliador. En 482, promulgó un documento conocido como el Enoticón, Acto de Unión, dirigido inicialmente a los cristianos de Egipto, pero extendido luego a todo el imperio. Este documento representaba un intento ingenioso de reconciliación, afirmaba la condena del nestorianismo, elogiaba a Cirilo de Alejandría y presentaba una cristología que podía ser aceptable para los moderados de ambos bandos, evitando cuidadosamente mencionar las 2 naturalezas o una naturaleza y omitiendo cualquier referencia directa a Calcedonia. Inicialmente, el Genoticón pareció tener éxito. Pedro Mongo, el líder monofisita de Alejandría, lo aceptó y fue reconocido oficialmente como patriarca. En Antioquía, Pedro el Batanero también se adhirió al documento y ocupó la sede patriarcal. Por primera vez en décadas, parecía posible que calcedonianos y anticalcedonianos pudieran coexistir bajo una fórmula de compromiso. Sin embargo, esta aparente solución pronto reveló sus limitaciones. En Egipto, los monofisitas más estrictos, conocidos como acéfalos sin cabeza, rechazaron a Pedro Mongo
por haber aceptado el compromiso imperial. En Siria surgieron divisiones similares. Más problemático aún fue la reacción de Roma. El Papa Félix III condenó categóricamente el Genoticón como una traición a Calcedonia y excomulgó al patriarca Acasio de Constantinopla por haberlo apoyado. Esta ruptura, conocida como el Cisma Acasiano, separó a las iglesias de Oriente y Occidente durante 35 años, 484-519, demostrando que cualquier intento de acomodar las posiciones monofisitas provocaría inevitablemente la resistencia occidental. El siguiente intento significativo de reconciliación vino durante el reinado del emperador Justiniano, 527-565, uno de los gobernantes más ambiciosos y teológicamente interesados de la historia bizantina. Justiniano soñaba con restaurar la antigua gloria del Imperio Romano y entendía que la unidad religiosa era esencial para este proyecto. Su esposa, la emperatriz Teodora, simpatizaba con los monofisitas y le proporcionaba información valiosa sobre sus preocupaciones y demandas. La estrategia de Justiniano fue doble. Por un lado, reafirmó claramente la autoridad de Calcedonia para mantener la comunión con Roma. Por otro, buscó reinterpretar Calcedonia de manera que fuera más aceptable para los monofisitas moderados. Esta reinterpretación se centró en la adopción de la fórmula teopasquita. Uno de la Trinidad sufrió en la carne, que enfatizaba la unidad del sujeto en Cristo mientras mantenía la distinción de naturalezas. Para los monofisitas, esta fórmula resonaba con su énfasis en la unidad. Para los calcedonianos, era compatible con la distinción de naturalezas siempre que se especificara que el sufrimiento ocurría según la carne. Justiniano complementó este enfoque teológico con iniciativas políticas. Organizó conferencias teológicas entre líderes calcedonianos y monofisitas, como la famosa reunión de Constantinopla en 532, donde 6 obispos de cada lado debatieron bajo la moderación imperial. Promovió figuras conciliadoras como Severo, de Antioquía, un brillante teólogo monofisita que parecía dispuesto al diálogo. También impulsó la condenación de los llamados 3 capítulos, escritos de Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, que eran particularmente ofensivos para los monofisitas por sus tendencias nestorianas. Esta condenación, formalizada en el Segundo Concilio de Constantinopla, 553, pretendía demostrar que Calcedonia no representaba un retorno al nestorianismo. Sin embargo, como ocurrió con el Genoticón, estos esfuerzos produjeron resultados mixtos. Mientras algunos monofisitas moderados se reconciliaron con la Iglesia imperial, la mayoría permaneció separada. Además, la condenación de los 3 capítulos provocó resistencia en Occidente, especialmente en el norte de Italia y África, donde muchos obispos la percibieron como una concesión excesiva a los monofisitas y una capitulación ante la interferencia imperial en asuntos doctrinales. El último gran intento bizantino de reconciliación fue la controversia monotelita en el siglo VII. Bajo la presión de la expansión persa y posteriormente árabe, el emperador Heraclio, 610-641, buscó desesperadamente unificar a los cristianos del imperio. Aconsejado por el patriarca Sergio de Constantinopla, propuso una nueva fórmula. Cristo tiene 2 naturalezas, pero una sola energía o voluntad, monotelismo. Esta doctrina pretendía ser un compromiso, preservaba la dualidad de naturalezas, afirmada en Calcedonia, pero enfatizaba la unidad de sujeto tan importante para los monofisitas. Inicialmente, la fórmula tuvo cierto éxito, logrando la reconciliación temporal de algunas comunidades monofisitas en Armenia y Siria.
Sin embargo, pronto surgió una fuerte oposición teológica, liderada por el monje palestino Sofronio, posteriormente patriarca de Jerusalén, y más decisivamente por Máximo el Confesor. Estos teólogos argumentaban que una naturaleza humana sin voluntad propia sería incompleta, haciendo que la encarnación fuera parcial y la salvación humana imposible. Tras décadas de controversia, el monotelismo fue finalmente condenado en el Sexto Concilio Ecuménico, Constantinopla III, 680-681, que afirmó que Cristo posee dos voluntades naturales, la divina y la humana, que operan en perfecta armonía bajo la dirección de su única persona divina. Como un concilio celebrado hace más de 1500 años continúa influyendo en el cristianismo contemporáneo. El legado del Concilio de Calcedonia es vasto y complejo, manifestándose en múltiples dimensiones: teológica, eclesiástica, cultural y política. En términos teológicos, la definición de Calcedonia estableció el marco conceptual dentro del cual las principales iglesias occidentales, católica romana, protestante y anglicana, y las iglesias ortodoxas orientales, continúan entendiendo el misterio de Cristo. Su fórmula, una persona en dos naturalezas, ha demostrado ser notablemente duradera, proporcionando un lenguaje que, aunque desarrollado en el contexto filosófico del siglo V, ha podido adaptarse a diferentes épocas y contextos culturales. Cuando Santo Tomás de Aquino sistematizó la teología católica en el siglo XIII, cuando Martín Lutero reformuló la comprensión cristiana de la salvación en el XVI, o cuando teólogos contemporáneos como Karl Barth y Hans Urs von Balthasar desarrollaron sus cristologías en el siglo XX, todos operaban dentro del marco conceptual establecido en Calcedonia. Eclesiásticamente, Calcedonia creó una división que ha perdurado hasta nuestros días. Las iglesias que rechazaron el concilio, comúnmente conocidas como iglesias orientales ortodoxas o iglesias ortodoxas pre-calcedonianas, desarrollaron tradiciones distintivas que florecen hasta la actualidad. La Iglesia Copta de Egipto, con aproximadamente 10 millones de fieles; la Iglesia Ortodoxa Siríaca, presente en Siria, Líbano e India; la Iglesia Apostólica Armenia; la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Ortodoxa Eritrea forman una familia de iglesias que, a pesar de sus diferencias culturales y litúrgicas, comparten el rechazo a la fórmula calcedonia de las dos naturalezas. Estas comunidades han mantenido tradiciones cristianas antiguas y han desarrollado ricas expresiones de espiritualidad y teología. En países como Egipto y Etiopía, donde representan minorías significativas, han preservado la identidad cristiana a pesar de siglos de gobierno musulmán, a menudo enfrentando persecuciones y discriminación. El hecho de que estas comunidades hayan sobrevivido y en algunos casos prosperado demuestra la profundidad y vitalidad de su fe, desafiando cualquier intento de descartarlas como meras herejías históricas. Culturalmente, la controversia Calcedonia contribuyó significativamente al desarrollo de identidades nacionales y lingüísticas distintivas. El rechazo a Calcedonia en Egipto, Siria y Armenia coincidió con el florecimiento de tradiciones literarias en copto, siríaco y armenio. Estas comunidades cristianas, distanciadas del Imperio bizantino y posteriormente bajo dominio musulmán, preservaron y desarrollaron sus lenguas nacionales como vehículos de expresión religiosa y cultural. Los monasterios siríacos se convirtieron en centros de erudición, donde se traducían y preservaban obras filosóficas y científicas griegas, contribuyendo posteriormente a la transmisión de este conocimiento al mundo islámico
y eventualmente a Europa Occidental. En Etiopía, la única nación africana que mantuvo su independencia durante la era colonial, la Iglesia Ortodoxa Etíope desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad nacional y la preservación de tradiciones literarias únicas, incluyendo textos bíblicos y apócrifos que se perdieron en otras tradiciones. Estas contribuciones culturales representan uno de los legados más significativos, aunque a menudo ignorados, del cisma post-calcedoniano. Políticamente, las divisiones creadas por Calcedonia tuvieron consecuencias profundas para la historia del Mediterráneo oriental. La alienación de las poblaciones monofisitas en Egipto y Siria debilitó su lealtad al Imperio bizantino, facilitando posteriormente la conquista árabe-musulmana de estas regiones en el siglo VII. Mientras las autoridades bizantinas estaban ocupadas imponiendo patriarcas calcedonianos y persiguiendo a líderes monofisitas, los emperadores sasánidas de Persia y más tarde los califas árabes se presentaban como protectores de estas comunidades marginadas. El historiador John Meyendorff ha sugerido que, sin las divisiones religiosas creadas por Calcedonia, la expansión del Islam habría encontrado una resistencia mucho más unificada. Aunque esta afirmación puede simplificar procesos históricos complejos, destaca cómo las controversias teológicas tuvieron repercusiones que trascendieron ampliamente el ámbito religioso. Siglos después, durante las Cruzadas, las tensiones entre cristianos calcedonianos, católicos y ortodoxos bizantinos y no calcedonianos complicaron los esfuerzos por establecer reinos cristianos en Oriente Medio, ilustrando nuevamente cómo las divisiones teológicas antiguas continuaban moldeando realidades políticas contemporáneas. En las últimas décadas, el diálogo ecuménico ha logrado avances significativos en la reconciliación de las iglesias calcedonianas y no calcedonianas. Desde la década de 1960, teólogos de ambas tradiciones han participado en conferencias y consultas que han revelado que muchas de las diferencias que parecían irreconciliables en el siglo V eran, en gran medida, malentendidos terminológicos y culturales más que divergencias sustanciales. En 1990, representantes de la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales emitieron una declaración conjunta reconociendo que ambas familias confesaban la misma fe cristológica usando diferentes formulaciones. El patriarca ecuménico Bartolomé I ha expresado que hemos sido divididos por malentendidos históricos y políticos más que por auténticas diferencias teológicas. De manera similar, el Papa Juan Pablo II y el patriarca copto Shenouda III firmaron en 1973 una declaración cristológica común, seguida por gestos significativos como la devolución de reliquias de San Marcos a Egipto y encuentros fraternos entre líderes. Estos desarrollos sugieren que, aunque el legado divisivo de Calcedonia persiste institucionalmente, existe un reconocimiento creciente de la unidad fundamental en la diversidad de expresiones cristológicas.